Muy buenos días, que el Señor me les bendiga. Seguimos hablando de Elías, seguimos reflexionando acerca de el portavoz de Dios, un hombre que Dios escogió para que fuese el portavoz del Señor en un tiempo donde había tanta maldad, donde había donde imperaba la maldad, donde tenía un rey que era descrito como el rey, que era peor que todos los reyes que lo precedieron, un hombre que le tocó vivir un tiempo donde había mucha idolatría, y donde hasta desde la corona, hasta desde el rey y la reina, pues propiciaban esa adoración a los dioses de Baal y a los dioses de Acera. Pero en esta mañana quiero hablarles, el mensaje lo he titulado de la depresión a Dios. De la depresión a Dios. Hay un problema que está afectando mucho a los seres humanos. Algunos dicen que es algo moderno, otros dicen que siempre pues ha existido, pero se ha ido agudizando con el tiempo, y es el problema de la depresión. Y es una expresión que utilizamos a veces para expresar tristeza, pero sabemos que depresión no es simple tristeza, ¿ok? A veces uno dice, bueno, estoy deprimido porque estoy triste, pero hay algo que los psicólogos llaman depresión y lo definen básicamente de la siguiente manera: es un trastorno de estado de ánimo grave y común que provoca sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés en actividades y fatiga, y afecta negativamente la forma en que una persona piensa, siente y actúa, interfiriendo gravemente en su vida diaria, sueño, alimentación y trabajo. Esa sería como una definición técnica de lo que realmente es la depresión. Y probablemente en algún momento de nuestra vida hemos pasado o pudiésemos estar pasando por un tiempo de depresión, por lo menos clínicamente hablando. Se dice en una encuesta que se hizo en nuestro país en el año 2024 que la mayoría de los venezolanos son optimistas, pero que un 20% de la población dice que sufre niveles moderados o altos de ansiedad y de depresión. Entonces es un problema real que estamos viviendo. Y uno se puede preguntar, ¿afecta esto a los creyentes? ¿Afecta esto a los cristianos? ¿No debería afectarlos? Bueno, en la Biblia tenemos un ejemplo, que quizás no fue al psiquiatra ni fue al psicólogo, pero como lo vamos a ver más adelante, demostró ciertos niveles o ciertos rasgos de estar pasando por un momento de depresión. Y de hecho el título del mensaje en esta mañana es un poco más largo que lo que puse allí, solo que no iba a sonar muy bonito y muy atractivo. Pero yo diría, el mensaje de hoy se llama de la fe a la depresión y de la depresión a Dios. Y ya ustedes van a ver por qué. ¿Se acuerdan de dónde quedamos la semana pasada con Elías? ¿Qué acaba de hacer Elías? Enfrentar a 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y los enfrentó, les ganó delante de todo el pueblo, y el texto dice literalmente que los mandó a agarrar y a ejecutar. Ese hombre estaba en lo máximo de energía, por decirlo de alguna manera. Estaba en el tope de la popularidad, si pudiéramos decirle de alguna manera. Estaba en un pico muy alto de fe. Y como acabamos de escuchar hace un momento en el capítulo 18, versículos 41 y 42, recuerden que todo esto pasó en el contexto de la sequía que había en el pueblo de Israel. Entonces Elías le dice al rey Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Qué está haciendo Elías? Está hablando por fe, porque todavía no está sonando nada, pero Elías está hablando por fe. Y Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Entonces Elías viene de una gran experiencia de victoria frente al enemigo,
está motivado, está lleno de fe, está en un estado de ánimo muy alto y le dice al rey, prepárate porque viene la lluvia, y él se va a la cumbre del monte Carmelo a orar. Y hay personas, diversas circunstancias, tal vez hemos pasado por circunstancias similares, donde estamos muy animados, muy emocionados, muy llenos de fe, muy esperanzados. Dice el texto que Elías subió a la cumbre del Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas, lo que nos demuestra que Elías, como lo hemos venido diciendo también, era un hombre de fe, un hombre que está confiado en el Señor, parece estar seguro, parece estar protegido. Y realmente la oración nos ayuda con eso. La oración, el tener tiempos de oración, nos motiva, nos ayuda, nos permite desahogarnos delante del Señor, nos permite sentirnos fortalecidos. Si realmente tenemos una vida de oración, seguramente eso va a pasar en nuestra vida. Y esa vida de oración, o ese tiempo de oración, transforma la visión de Elías de la realidad. Porque en el versículo 43, él manda a su siervo que se asome a ver qué ve en el cielo. Recuerden, 3 años y algo, sin lluvias. Y le pregunta, ¿qué ves? Y su siervo dice que miró hacia el mar, fue y miró y dijo, no se ve nada. Elías está orando y está pidiendo por lluvia. Ya por la palabra que él dio de parte del Señor, había cesado la lluvia por bastante tiempo. Ahora está orando para que venga la lluvia. Y él esperaba que su siervo le dijera, mira, ahí viene una tremenda nube cargada de agua. No, dice, no veo nada. Y eso lo hace 7 veces. El texto nos lo sugiere, que las primeras 6 veces no se veía nada. Hasta que la 7ª vez le pregunta, ¿qué ves? Y dice que su siervo le dice que desde el mar viene subiendo una nube. Y es tan pequeña como una mano. Entonces Elías, hombre de fe, un hombre lleno de fe, lleno del poder del Señor, dice, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. 3 años y medio sin lluvia, y él ve una nubecita ya del tamaño de una mano, y le dice al rey Acab, huye, corre, porque te va a agarrar el palo de agua, como diríamos nosotros. Viene el palo de agua, definitivamente estaba lleno de fe. Y la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice, lo hemos venido repitiendo toda esta semana, que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan ser humano como cualquiera de nosotros, o tenía, otras versiones dice, tenía las mismas debilidades que nosotros, dice Santiago 5:17. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Pero el versículo 18 dice, más tarde cuando volvió a orar, que se refiere al tiempo que estamos hablando ahorita, dice, el cielo envió lluvia y la tierra empezó a dar cosechas. Entonces, el versículo 45, volviendo primero de Reyes 18, nos muestra la respuesta de Dios. Dice que se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y seguimos viendo a un Elías seguramente lleno de fe. ¿Cómo se sentiría usted si usted tiene esa capacidad de parte del Señor de enfrentar profetas falsos y vencerlos, y usted ora para que llueva y así cae la lluvia porque tenía mucho tiempo que no llovía? Entonces ahí nos sentimos fortalecidos, ahí como el apóstol Pablo dice, de triunfo en triunfo nos sentimos así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a un Elías lleno de fe. Pero ¿qué pasa? Sucede algo tal vez un poco extraño, pero hay un cambio repentino. El versículo 46 primero nos dice, del capítulo 18, que el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón y se echó a correr, y llegó a Jezreel antes que Acab. El rey iba seguramente en un carruaje, con una comitiva,
Pero el texto nos dice que Elías le ganó al rey Acab. O sea, llegó primero que él. Del monte Carmelo a Jezreel, Jezreel era el centro del poder político, era donde estaba el castillo, donde estaba el palacio del rey. Y del monte Carmelo a Jezreel habían aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros, más o menos. Es decir, como ir de aquí a Guarena, Guatires, más o menos. Y dice el texto que Elías se echó a correr y le ganó al rey. Llegó primero, porque el hombre está como diríamos coloquialmente, está entonado, ¿okay? Está lleno de energía, está lleno de fuerza, está lleno de poder. Cuando el rey llega a Jezreel, yo me imagino que Acab llega a su casa y le cuenta a la reina, mira lo que me pasó, y mira lo que nos pasó, enfrentamos a los profetas de Baal, Elías enfrentó a los profetas de Baal, les ganó y los ejecutó a todos. Y ustedes se acuerdan quién era la esposa de Acab, ¿verdad? Jezabel. Cuyos profetas falsos que fueron ejecutados en el texto que leímos la semana pasada, nos dice el texto que se sentaban a la mesa con ella. Entonces, ¿qué hizo Jezabel cuando se enteró de lo que había pasado? Capítulo 19 del versículo 2. Ella dice que le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Ese fue el mensaje que le manda Jezabel a Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Versículo 3 y 4. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Alguien dijo una vez que ahí es donde se ve el poder que tiene una mujer. Porque el hombre se había enfrentado a 850 profetas y no les tuvo miedo. Pero cuando Jezabel dijo que lo iba a matar, ¿qué hizo Elías? Se asustó. Salió corriendo. Se asustó para ponerse a salvo. Y el texto nos va narrando de versículos 3 y 4 que llegó a Berseba de Judá. Y más adelante dice, caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse y le dijo al Señor, estoy harto, Señor. Estoy harto. Solo he quedado yo. Quítame la vida. Una nota interesante. El recorrido aproximado entre Jezreel hasta el desierto hasta Berseba de Judá y posteriormente a donde llega Elías son aproximadamente ahora 200 kilómetros que recorrió. Dice que pasó un día, todo un día por el desierto. Y este hombre está aquí diciéndole al Señor, Señor, estoy cansado, quítame la vida. ¿Por qué lo dice? Porque está deprimido. Porque está cansado. Literalmente está agotado. Está agotado física y emocionalmente. Todo lo que vemos aquí, si lo sumamos, está muy relacionado. Tiene todos los números, como dirían, necesarios para caer en depresión. Porque ha tenido unos picos muy fuertes, elevados de energía, de ánimo, ha recorrido mucho camino, ha corrido distancias muy largas, no se ha alimentado bien durante todo ese tiempo. Entonces Elías está cansado, está asustado porque su vida está bajo amenaza de muerte, está asustado. Si usted toma todo eso, entonces tenemos todo lo que es necesario para caer en depresión. Y a veces hasta por menos cosas pudiésemos caer en depresión. Este texto o esta experiencia de Elías nos hace pensar en lo importante de ser sabios mayordomos de nuestro cuerpo. A veces se nos olvida que, como dice la palabra del Señor, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y nuestro cuerpo físico se cansa, se agota, se deteriora.
llega un momento en la vida donde usted se da cuenta que no tiene las mismas fuerzas que tenía antes. Yo hace unos cuantos años le decía a mi esposa, ya me doy cuenta que mi cerebro va más rápido que mis piernas. Quiero que vayan, se muevan y no se mueven a la misma velocidad que se movían antes. El cuerpo se va deteriorando. Y si no somos sabios administradores, sabios mayordomos de nuestro cuerpo y no le damos el cuidado necesario, no le damos la alimentación necesaria y abusamos del uso adecuado del cuerpo, el cuerpo en algún momento va a pasar factura, porque es así, porque somos seres humanos. Yo no estoy aquí criticando, cuestionando a Elías, estoy diciendo una realidad. O sea, él estaba bajo una presión muy grande y estaba haciendo cosas que no necesariamente Dios le había mandado a hacer, todas ellas no, algunas sí, pero no todas ellas. Entonces estaba sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando, y claro, llega un momento donde dice, no aguanto más, Señor, quítame la vida. Y probablemente en algún momento de la vida nos ha pasado. Y creemos que estamos haciendo bien porque estamos activos y nos estamos moviendo. No, pero es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y hasta sentimos a veces un sentimiento de culpa muy grande si no lo hacemos. Entonces, o lo hacemos para que nos vean que lo estamos haciendo, o lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos, pero el punto es que si no tenemos cuidado, podemos colapsar. Podemos colapsar. Y cuando colapsamos, cuando caemos en un estado de depresión tan alto, podemos hasta perder el deseo de vivir. Ahora, esto es un problema grave, porque si lo es, aunque tal vez no lo hayamos experimentado con cierta gravedad como a otras personas. Pero, ¿qué nos dice el mismo texto de cuál es la solución para esto? Es interesante porque la solución que provee el Señor la vemos a partir de los versículos siguientes. ¿Qué hace Dios con Elías? Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Después que él hace esa oración, después que él abre su corazón a Dios, dice que luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró y había allí un panecillo cocido sobre las brasas y un jarro de agua. Y Elías comió, bebió y volvió a acostarse. ¿Qué ve usted allí? Ahí no está Dios haciendo un milagro, una cosa de que le volvió el ánimo, lo volvió a llenar de fuerza, lo volvió a llenar de poder. ¿Qué está haciendo Dios? Dándole la oportunidad de que descanse, cuidándolo. Durmió, comió, se levantó, volvió a comer, volvió a dormirse. Dice el versículo 5 y 6 que cuando estaba allí en el arbusto, el ángel que el Señor le mandó le dijo, levántate y come, dice más adelante. Y él comió y bebió. Básicamente, ¿qué hizo? ¿Qué le proveyó el Señor a Elías? Le proveyó sombra, porque estaba debajo de un arbusto. Esa sombra le dio descanso, le permitió dormir, pudo comer, pudo tomar agua y luego dice que volvió a acostarse, volvió a descansar. Hay personas que cuando están pasando por crisis o por situaciones fuertes quieren superarlas con más trabajo y con más experiencia fuerte y con más adrenalina, cuando en realidad probablemente lo que necesiten es descanso, comida, alimentación, hidratación, porque más cansancio, más actividad física y más ansiedad va a ser peor. Pero hay personas que se sienten culpables si en algún momento descansan. Ay, ¿qué van a decir de mí si estoy descansando? Pero si necesitas descanso, descansa. Si el Señor te permite la oportunidad de descansar, descansa. Dios proveyó para Elías descanso. Y ahí estuvo. Dice el versículo 7 y 8 que el ángel del Señor regresó, lo tocó otra vez, lo tomó y le dijo, levántate y come porque te espera
un largo viaje y Elías se levantó, comió y bebió. Más comida y más bebida. Con sentido Elías. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que necesitaba. Eso era lo que necesitaba. Ahora, es interesante, porque no quiero decir, el mensaje de hoy no es para promover la glotonería ni la pereza. No estoy hablando de eso. Es interesante porque la comida y el descanso que Dios le dio a Elías lo hizo prepararse para lo que venía. Porque dice que él se levantó y comió y bebió, dice versículos 8 y 9, una vez fortalecido por aquella comida que hizo Elías, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Yo quiero comida de esa, que te da energía para caminar, para recorrer 200 kilómetros por 40 días y por 40 noches, y que te permita llegar a seguir a encontrarte con Dios, porque dice que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Se acuerdan? Donde Moisés recibió las tablas de la ley. Es decir, al desierto por allá del Sinaí. Entonces Dios le proveyó alimento. El alimento que Dios provee algunas veces es el alimento literal, literalmente hablando, alimento, pero también está el alimento espiritual. Cuando hablamos del alimento literal, el alimento provisto por Dios, obviamente que es el alimento saludable, energizante, bueno, porque comida hay mucha, es muy sabrosa, pero no toda nos cae bien. Dicen los especialistas en nutrición que hay muchas cosas que estamos comiendo que nos están matando. Y las seguimos comiendo porque es lo que los que fabrican esas comidas, ellos no tienen ni la mayor preocupación por nuestra salud. Ellos lo que quieren es vender eso. Y nosotros pensamos que porque está en las despensas de los supermercados lo podemos comer. Pero estamos literalmente comiendo muchas cosas que nos están matando. Entonces, parte de la mayordomía de nuestro cuerpo es pedirle sabiduría al Señor para alimentarnos bien, para alimentarnos adecuadamente, para poder cuidar ese cuerpo que el Señor nos ha dado. Y de eso trata el alimento, literalmente hablando, el alimento provisto por Dios. Pero también está el alimento espiritual, provisto por el Señor, porque la Biblia también dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando pensamos en el alimento espiritual, pensamos también en la palabra de Dios. Ahora, yo sé, aquí Elías está hablando que se alimentó literalmente. Dios le proveyó un panecillo provisto por Dios. Pero es interesante cuando usted conecta esto con lo que Jesús le dijo a los discípulos allá en Juan capítulo 6, cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y aunque Jesús está hablando del maná, que es el pan que descendió del cielo en el desierto, yo no puedo dejar de pensar que esa provisión de Dios, ese pan que Dios proveyó para Elías, de alguna manera también representa o simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a los judíos allá en Juan capítulo 6, versículos 50 a 51, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y este pan es mi carne y la daré para que el mundo viva. Entonces Jesús se identifica como el pan que viene del cielo. Un pan que sustentó al pueblo de Israel en el desierto durante tantos años. Ese pan que nos da ahora a nosotros vida eterna. Cuando los judíos escucharon a Jesús hablando allí en Juan capítulo 6, lo malinterpretaron. Y dijeron, ¿cómo es posible? ¿De qué está hablando este hombre? Nos vamos a comer su carne. ¿Qué es eso? Porque lo interpretaron literal. Nos vamos a comer su carne y nos vamos a beber su sangre. Y todavía hoy en día hay personas que lo malinterpretan. Y van hoy a algún lugar donde van a pasar adelante supuestamente a comer el cuerpo de Cristo literalmente. Pero eso no fue lo que Jesús quiso decir. Cuando Jesús habla de su pan, de su vida como un pan,
está hablando de aceptar su sacrificio, aceptar su muerte. Por eso Él dice, este pan es mi carne que la daré para que el mundo viva. Es aceptar su sacrificio, su muerte y su resurrección. Es aceptar también sus enseñanzas. Por eso cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, tenemos ese pan de vida que nos fortalece, que nos alimenta, que nos renueva las fuerzas cada día. Y si alguien aquí no ha tomado esa decisión de comer de ese pan provisto por el Padre, lo necesitas para que te pueda dar la vida, para que te pueda dar la vida eterna. Dice el capítulo 19 de Primero de Reyes, los versículos 8 y 9, que una vez fortalecido por aquella comida, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y por eso les decía, de la fe a la depresión. Y de la depresión ahora llega a Dios, al monte de Dios. Jesús te lleva al monte de Dios. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Entonces Jesucristo nos lleva al Padre. Elías solamente se está preparando para un encuentro ahora que va a tener con el Señor allí, en el monte Horeb, y que en las próximas semanas vamos a hablar de ese encuentro que tuvo con el Señor. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos al Padre. No tenemos que recorrer 200 kilómetros para llegar a Horeb. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón y conversar con el Señor, hablar con Él, abrir nuestro corazón y hasta decirle con sinceridad cómo nos sentimos, como lo hizo Elías, y confiar que Él va a responder y Él va a proveer lo que necesitamos para que descansemos, para que estemos tranquilos, para que estemos confiados. Pero para eso necesitamos del Señor Jesucristo en nuestra vida, y que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que Él sea el pan de vida que nos alimente constantemente. Amén. Quiero terminar respondiendo a la pregunta que nos hemos hecho durante todas estas semanas. ¿Qué podemos aprender de Elías? Primero tenemos que aprender de la fe y de la oración de Elías. Ya lo hemos dicho, un hombre como cualquiera de nosotros, con debilidades como las nuestras, pero oró con fervor y Dios lo escuchó y Dios respondió. Pero eso no nos hace exentos del cansancio, porque podemos cansarnos, somos seres humanos. No estamos libres del cansancio, del agotamiento, de la tristeza y aún hasta de la depresión. Podemos pasar por eso. Pero gracias a Dios podemos acercarnos al Señor y Dios puede proveer lo necesario para levantarnos, para restaurarnos. Otra cosa que aprendemos de Elías es que Elías fue un hombre que tuvo miedo, como cualquiera de nosotros. En cualquier momento puede tener miedo, puede tener temor. Pero él, en medio de todas esas circunstancias, halló descanso y alimento en el Señor. Otra cosa que me llama la atención de Elías es cómo Dios le proveyó del pan siempre. Primero a través de cuervos, después a través de una viuda y después literalmente algo que apareció por un ángel que el Señor mandó. El ángel del Señor dice que le llevó pan provisto por el Señor. Y Jesús es ese pan provisto por el Padre, dispuesto por el Padre para nosotros. La pregunta es, ¿nos estamos nutriendo de Él? ¿Nos estamos alimentando de Él constantemente? ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? ¿Con qué frecuencia nos nutrimos del pan que viene del cielo? ¿Qué tanto dependemos de Él? ¿Qué tan importante es para nuestra vida? Porque eso es lo que nos da la fuerza para vivir día a día. No solamente nos da la vida eterna, no solamente nos da la salvación, sino que nos ayuda, como dijo Jesús, a que vivamos una vida abundante. Esa es la vida que tenemos que vivir en el Señor. Él dijo, yo he venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Amén. Les invito a orar. Mi Dios, te doy muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana y por la invitación que nos hace a seguir
teniendo fe, a seguir orando, a seguir confiando en ti. Pero también, Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que aunque pasemos por el valle de la tristeza, de la depresión, del temor, tú estás allí, Señor, para socorrernos, para extendernos tu mano, para fortalecernos, para ayudarnos. Danos de ese pan cada día, Señor. Danos de ese pan. Danos a beber, Señor, de esa copa también. Como dijo la samaritana, Señor, queremos beber de esa agua también para no tener sed jamás. Necesitamos cada día más de ti, Señor, llenarnos de ti. Para ser fortalecidos, no solamente en lo interno, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Y danos la sabiduría necesaria para ser buenos mayordomos, buenos administradores del cuerpo que nos has dado, Señor. Que tenemos que cuidar, que estamos llamados a cuidar, Señor, para poder tener la salud necesaria, la energía necesaria para hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.